Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad Tecnológica, Informe de Laboratorio Física 1 Mecánica Newtoniana. Laboratorio 1, Movimiento de proyectiles. Laboratorio 2, Alcance de un proyectil. Presentado a Docente Marco Regalia. Presentado por Dayana Caterine Silva Gaitán, Ferli Andrés Suescún Zapata, Luisa Fernanda Rodríguez Brausín, John Arevalo Sánchez, Bogotá, 2019. Laboratorio 1, Movimiento de proyectiles. Objetivos. Objetivo general. Investigar la trayectoria de un proyectil y verificar las ecuaciones de su movimiento. Objetivos específicos. Realizar el montaje de los materiales y registrar los datos. Hacer las gráficas de distancias contra el tiempo y velocidad vertical contra el tiempo. Comparar los resultados teóricos con los resultados prácticos. Marco teórico. Movimiento parabólico. Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical acelerado. En realidad, cuando se habla de cuerpos que se mueven en un campo gravitatorio central, por ejemplo la Tierra, el movimiento es elíptico. En la superficie de la Tierra ese movimiento es tan parecido a una parábola que perfectamente podemos calcular su trayectoria usando la ecuación matemática de una parábola. Sin embargo, la ecuación de la elipse es bastante compleja. Uno de los primeros científicos que describió el movimiento de un proyectil fue Galileo. Él explicó cómo este movimiento se puede comprender analizando por separado los componentes horizontal y vertical del movimiento. El movimiento de proyectiles más simple es el lanzado o lanzamiento horizontal en un objeto que sale expulsado horizontalmente y luego comienza a caer debidamente a la gravedad. Cuando un saltador de longitud se prepara para conseguir una buena marca, sabe que tiene que empezar con una carrera horizontal tratando de alcanzar velocidad y en el momento del salto se impulsa oblicuamente sobre el suelo. De este modo consigue despegar con una velocidad inicial de v sub 0 que forma cierto ángulo con el suelo. Así la velocidad inicial tendrá dos componentes. La primera produce el avance y la segunda la elevación necesaria durante el salto. La componente horizontal del salto no se ve afectada por la actuación vertical de g, pero la componente vertical sí lo está, exactamente igual que si de un lanzamiento vertical hacia arriba se tratara. Por tanto, este movimiento puede abordarse como la componente de un MRU y un lanzamiento vertical hacia arriba. Movimiento semiparabólico. El lanzamiento horizontal es un tipo de movimiento que explica la interacción que tiene una partícula al estar en movimiento con una serie de factores físicos. Esta partícula, durante su trayectoria, tiene una serie de características específicas que lo diferencian de otro tipo de movimientos. Dichas características pueden ser que tiene una relación directa con la caída libre. Según Britt y Suárez, en el 2012, dijeron, es el movimiento en dirección vertical, con aceleración constante, realizado por un cuerpo cuando se deja caer en el vacío. Este tipo de lanzamiento combina dos tipos de movimientos, el vertical, producido por la caída libre, y el vertical definido como un movimiento rectilíneo uniforme. Tercero, ya que tiene dos movimientos, uno que atrae la gravedad y otro que hace mover al móvil hacia un lado horizontal, MRU, tenemos que la trayectoria es una semiparábola. Si presenta un movimiento de caída libre, tenemos que la aceleración es la gravedad, la cual sería 9,8 metros sobre segundo cuadrado.
La velocidad inicial tiene solo componentes horizontales, ya que la misma es accionada en sentido horizontal, valga la redundancia. La velocidad es aquella distancia que recorre el móvil en cierta cantidad de tiempo. Básicamente se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo en que duró su trayecto. En este caso tenemos dos tipos de velocidades. En este lanzamiento, la velocidad v sub x y la velocidad v de y. Los movimientos semiparabólicos en la vida real se pueden observar en todo momento, o es muy común verlos. Puede ser cuando se lanza una pelota horizontalmente a gran velocidad o se deja caer un objeto desde un avión volando por el aire. Debido a la aceleración vertical de la gravedad, empieza a curvar su trayectoria para caer al suelo. De no existir la gravedad, la pelota continuaría con su movimiento rectilíneo uniforme a la velocidad del lanzamiento o del avión. Como por ejemplo, se puede pensar en una gota que se desliza a velocidad constante v0 sobre una hoja situada a una altura h. Llega al borde y cae al suelo eventualmente. Durante la caída se mueve a la velocidad constante de v0 en el eje x, sería un movimiento mru, y a lo largo del eje y sería o se mueve como una caída libre, un mrua. Debido a la acción de la gravedad, inicialmente la velocidad en este eje es 0, v sub y 0, y se va incrementando a medida que desciende el cuerpo. Para el siguiente laboratorio nos remitimos a los conceptos. Un objeto que se lanza al aire y después se somete a la influencia de la gravedad se mueve en dos dimensiones y recibe el nombre de proyectil. Si se lanza por alto la fuerza de fricción debido a la resistencia del aire, la componente horizontal de la velocidad permanecerá constante durante toda la trayectoria del proyectil. La componente vertical de la velocidad es la misma que la del movimiento de un objeto en caída libre. La fuerza debida a la gravedad acelera al proyectil hacia abajo a razón de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La ecuación para el desplazamiento vertical de un objeto que cae con aceleración constante g se escribe mediante la siguiente fórmula, que sería y es igual a v de y por el tiempo más 1 sobre 2 que multiplica g por el tiempo al cuadrado, donde y es el desplazamiento vertical, de v de y es la velocidad inicial vertical, t es el tiempo transcurrido y g es la aceleración debida a la gravedad. La ecuación para el desplazamiento horizontal de un objeto se escribe por medio de x es igual a v de x por el tiempo, donde x es el desplazamiento horizontal, v de x es la velocidad horizontal inicial y t es el tiempo transcurrido. En el aparato que se muestra en la figura, un balín se lanza horizontalmente desde la parte superior de un riel acanalado inclinado, rueda hacia abajo de un plano inclinado, se puede utilizar un tablero, por el papel. La aceleración del balín es la componente de la aceleración de la gravedad que actúa paralela a la dirección del plano inclinado. La velocidad horizontal del proyectil permanece casi constante porque los efectos de fricción del papel liso sobre el balín son insignificantes. Aparato experimental. Los materiales y herramientas usados en el siguiente laboratorio fueron un balín, un tablero, un riel acanalado, en este caso utilizamos la sección longitudinal de una tubería de PVC, hoja de formato, hojas carbón, dos ladrillos de soporte, cinta adhesiva. Un balín, el tablero,
Canal en PVC. Se utilizó una canal de PVC de 30 centímetros de longitud. Hoja de formato. La hoja de formato es de un pliego, medio pliego, y las líneas verticales tienen una separación de 2 centímetros. 2 ladrillos de soporte para realizar la inclinación de dicho tablero. Hojas carbón unidas, cinta adhesiva. Procedimiento. Se montó el aparato como se muestra en la figura. Luego se puso el papel rayado sobre el tablero. Se colocó de manera que el canal del riel inclinado sea perpendicular a las líneas verticales y se pegaron las esquinas del papel en el tablero. Se ajustó la altura de la canal de PVC para que el balín inicie su trayectoria por la esquina superior izquierda del papel y recorra la mayor parte de su camino sobre la hoja, para asegurarnos que el balín haya rodado la distancia adecuada. Seguidamente se puso el papel carbón sobre la hoja rayada con el lado del carbón hacia abajo y se pegaron las puntas superiores e inferiores para mantenerlo fijo. Cuando el balín se movió por el papel carbón, dejó trazado su trayectoria en el papel rayado que tenía el formato. Al dejar rodar el balín hacia abajo por el canal de PVC, permitiendo que se muevan por el papel carbón, se verificó que haya un trazo de la trayectoria del balín. Como la velocidad horizontal del balín fue constante, este requiere el mismo tiempo para recorrer cada una de las distancias horizontales entre las líneas verticales adyacentes sobre el papel. En consecuencia, el ancho de cada sección delineada en el papel puede representar intervalos sucesivos de tiempos iguales. Se dibuja una línea horizontal a lo largo del papel desde el punto donde inicia la trayectoria del proyectil hasta el lado opuesto de la hoja, marcando una línea. Se marcó como cero el extremo de la primera línea vertical donde comienza la trayectoria del balín y se numera sucesivamente cada línea. Después retiramos las hojas carbón y reteñimos la trayectoria curva que dejó el balín. Datos experimentales. Registramos las distancias verticales en metros tomadas desde la línea roja hasta la trayectoria curva del balín. Seguidamente, calculamos la velocidad vertical promedio en cada intervalo de tiempo, restando la longitud vertical a la línea siguiente. Como ejemplo, sacaremos la velocidad vertical promedio para el intervalo de tiempo número 8. Entonces, la velocidad vertical promedio es igual a la distancia vertical del intervalo 8 menos la distancia vertical del intervalo 7. Entonces, la velocidad vertical promedio es igual a 0,0445 metros menos 0,0355 metros igual a 0,009 centímetros sobre intervalo. Para realizar los cálculos teóricos de distancia, tiempo y velocidad, ubicaremos los ejes cartesianos en el extremo inferior del canal en PVC. Los valores en Y y X utilizados para los cálculos se sacaron de la siguiente forma. Y será igual a menos la distancia vertical. Para calcular las distancias horizontales X, tenemos en cuenta que la distancia en metros entre cada intervalo de tiempo es de 0,02. Entonces, X es igual a 0,02 metros por el intervalo de tiempo. Después, calcularemos el tiempo que tarda el balín en hacer su recorrido. Para ello utilizamos la siguiente ecuación. T igual a la raíz cuadrada de 2y sobre la gravedad, donde y es la altura vertical que corresponde al total de recorrido hecho por el balín, el cual fue de 0,4555 metros. Entonces, al calcular t es igual a 0,305 segundos, el cual es el tiempo total.
Para calcular el tiempo en cada momento, tenemos en cuenta que los intervalos de tiempo tienen la misma magnitud. Para ello, calcularemos el tiempo entre cada intervalo, dividiendo el tiempo total de recorrido por el balín entre el total de intervalos. Esto es igual a 0,0113 segundos. Entonces, t es igual al intervalo de tiempo por 0,0113 segundos. Después, calculamos la velocidad vertical en metros para cualquier instante mediante la siguiente ecuación: velocidad vertical igual a gravedad por tiempo. Después, calculamos la velocidad horizontal con la ecuación siguiente: velocidad en x igual a x sobre t, donde x es el alcance máximo horizontal hecho por el balín y t es el tiempo que demora el balín en hacer este recorrido. Entonces, x es igual a 0,54 metros y t igual a 0,305 segundos. Por lo tanto, la velocidad horizontal es igual a 1,77 metros por segundo. Comparación de datos. El tiempo que duró el recorrer el balín, según la ecuación, fue de 0,305 segundos, mientras que el tiempo registrado por cronómetro fue de 1,805 segundos. ¿A qué se debe esta diferencia de tiempo? Primero, a que en la fórmula se calcula el tiempo en base a caída libre, donde la aceleración es igual a la magnitud total de la gravedad. Segundo, que en el plano inclinado en donde se desliza el balín impide la acción total de la gravedad. Entonces, la aceleración en este plano es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Como la aceleración en el plano inclinado es menor, el tiempo que tarda el balín en hacer su trayectoria aumentará en comparación a la caída libre. Análisis. Primero, se dibujó la gráfica distancia vertical contra tiempo. ¿Qué muestra la gráfica acerca del movimiento del proyectil? La gráfica nos representa el movimiento semiparabólico que toma el balín, debido a que desde el momento que sale del canal de PVC, la aceleración de la gravedad actúa haciendo descender el balín. El movimiento vertical del balín es un movimiento uniformemente rectilíneo acelerado o de caída libre. ¿Qué otros datos muestran la trayectoria del balín de acuerdo con la forma de la línea trazada en la pregunta 1? Entonces, para ello graficamos distancia vertical versus distancia horizontal. Y observamos y confirmamos que el movimiento vertical es una semiparábola, debido a la aceleración constante de la gravedad. El movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, el cual está combinado con el movimiento vertical. De no existir el movimiento vertical, el balín seguiría una línea recta paralela al eje X con velocidad constante. Cuarto, dibujamos la velocidad vertical contra tiempo. ¿Qué indica la gráfica en relación al movimiento del proyectil? La gráfica señala que la velocidad vertical aumenta con el tiempo. Como hay cambio en la velocidad, hay aceleración. Esto debido a la gravedad. El balín, al momento de la salida de la canal del PVC, comienza con velocidad nula, es decir, la velocidad en Y inicial es 0 y esta aumenta de forma uniforme. La línea sobre la gráfica muestra el movimiento del proyectil. La gráfica nos muestra que la velocidad vertical aumenta uniformemente. Esta velocidad es responsable de la forma semiparabólica del movimiento del balín. Aplicación.
Un fusilero levanta su rifle y apunta una lata que está sobre un estante en el alcance de tiro. Si el alma del rifle apunta en línea recta a la lata, ¿bajo qué condiciones la bala pegaría en la lata? La bala pegaría en la lata si no existiera, primero, la acción de la gravedad, ya que ésta hace curvar el movimiento recto de un objeto, y segundo, la resistencia del aire, ya que hace disminuir la velocidad de la bala. Conclusiones. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones, compuesto por un movimiento rectilíneo uniforme en forma horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en forma vertical. La única aceleración que actúa sobre el movimiento de proyectiles es la aceleración de la gravedad. La velocidad horizontal es constante, mientras que la velocidad vertical no lo es. Por el contrario, la velocidad vertical tiene aceleración uniforme. Como el ángulo de salida del balín es de 0 grados respecto al eje X, la velocidad vertical inicial es 0. El tiempo total registrado por el balín de forma práctica fue mayor debido a la desaceleración impuesta por el plano inclinado. Preparatorio de alcance de un proyectil. Los movimientos de proyectiles son bidimensionales y al considerarlos en el vacío no tenemos en cuenta la resistencia que se opone al aire en el movimiento. El movimiento parabólico del lanzamiento de proyectiles está regido por el principio de superposición del movimiento que dice: si el movimiento de un cuerpo es el resultado de otros dos movimientos simultáneos, la posición que ocupa al cabo de un tiempo t es la misma que ocuparía si ambos movimientos se hubiesen cumplido sucesiva e independientemente uno de otro y cada uno de ellos durante el mismo tiempo t. Objetivo. El propósito de este experimento es predecir y verificar el alcance de un proyectil y el tiempo que demora en caer. La velocidad inicial del proyectil es determinada disparando el proyectil horizontalmente y midiendo su alcance y altura desde la que fue lanzado. Objetivos específicos. Primero, aplicar fórmulas de movimiento semiparabólico para predecir el alcance del proyectil. Segundo, predecir la velocidad promedio que alcanzó el proyectil. Tercero, predecir el tiempo en el que el proyectil demora en tocar el suelo. Marco teórico. Se denomina proyectil a cualquier objeto al que se le da una velocidad inicial y a continuación sigue una trayectoria determinada por la fuerza gravitacional que actúa sobre él y por la resistencia de la atmósfera. El camino seguido por el proyectil se denomina trayectoria. Consideremos solo trayectorias suficientemente cortas para que la fuerza gravitacional se pueda considerar constante en magnitud y dirección. El movimiento se referirá a ejes fijos respecto a la Tierra. La Tierra no es precisamente un sistema inercial, pero para trayectorias de corto alcance el error que se comete al considerarla como tal es muy pequeño. No se tendrán en cuenta los efectos de la resistencia del aire. De este modo, nuestros resultados solo serán exactos para el movimiento en el vacío de una Tierra plana sin rotación. Estas hipótesis simplificadoras constituyen la base de un modelo idealizado del problema físico en el cual se desprecian detalles sin importancia y se centra la atención en los aspectos más importantes del fenómeno. Movimiento semiparabólico. Un cuerpo adquiere un movimiento semiparabólico cuando al lanzarlo horizontalmente desde cierta altura describe una trayectoria semiparabólica. Cuando un cuerpo describe un movimiento semiparabólico en el que se están dando dos movimientos simultáneamente, un movimiento horizontal, que es rectilíneo uniforme, y uno vertical en el que actúa la gravedad, llamado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como podemos ver en la figura, se dan las siguientes características. Primero, los cuerpos se lanzan horizontalmente desde cierta altura y con una velocidad inicial v sub i, como lo podemos ver acá. Segundo, la trayectoria del movimiento es parabólica. El movimiento en X es independientemente del movimiento en Y. El movimiento en X es uniforme, no actúa la aceleración, es decir, la velocidad horizontal se mantiene constante. El movimiento en Y es acelerado, actúa la gravedad.
o sea que la velocidad vertical aumenta al transcurrir el tiempo. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo, en tanto que constituyen los cimientos no solo de la dinámica clásica, sino también de la física clásica en general. Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto sentido pueden verse como axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos. Ciertamente no pueden derivarse a partir de ciertas relaciones más básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones. La validez de estas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más de 2 siglos. En concreto, la relevancia de estas leyes radica en 2 aspectos. Por un lado, constituyen junto con la transformación de Galileo la básica de la mecánica clásica. Por otro lado, al combinar estas leyes con la ley de gravitación universal, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica del funcionamiento de las máquinas, donde se dice que la segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto explica que sobre una partícula la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, donde tanto F como A son magnitudes vectoriales. Aparato experimental. Materiales. Primero, una base para soporte. Segundo, una cuerda con rondana. Tercero, un riel acanalado. Cuarto, un cronómetro. Quinto, un flexómetro. Sexto, un balín. Séptimo, un papel carbón. Octavo, un vaso. Como podemos ver, aquí está nuestra base para soporte, que es la que tendrá la mesa con el riel acanalado. Nuestra cuerda con rondana, el riel acanalado, el cronómetro que servirá para medir el tiempo del balín, el flexómetro que medirá la distancia y el balín, el papel carbón que marcará los puntos en el que caiga el balín y el vaso que será el último paso para solventar el experimento y verificar que siempre caiga en este punto, ya que el balín se va a insertar en él. Procedimiento. Arme el aparato como se muestra en la figura. Construya una rampa horizontal y una inclinada sobre la parte superior de la mesa, empleando el riel acanalado, el soporte, las pinzas y la cinta adhesiva. Al final de la pista, use la cuerda para suspender una rondana desde el borde de la mesa hasta el piso. El balín debe permanecer en los rieles cuando usted lo rueda hacia abajo por la rampa inclinada. Si el balín brinca fuera del riel en la unión de las dos piezas que forman el recorrido, baje la pinza del soporte y vuelva a probar. Para desarrollar el experimento contaremos con los siguientes pasos. Primero, mida una distancia y desde el borde de la mesa hasta el suelo, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Segundo, suelte el balín desde la parte más alta del riel, deje que caiga sobre el papel carbón, repita este proceso 3 veces y registre el tiempo que tarda en caer y la distancia recorrida. En los experimentales realizamos 3 ensayos, donde la distancia vertical siempre fue constante y fue de 0.9 metros. En el primer ensayo tenemos una distancia de 0.435 metros y un tiempo de 0.36. En el segundo ensayo la distancia fue de 0.468 metros y el tiempo fue 0.45 segundos. En el tercer ensayo la distancia fue de 0.47 metros y el tiempo fue de 0.40 segundos, como se puede evidenciar en la tabla presentada en la diapositiva. Para esto sacamos el promedio de la distancia y el tiempo. En la distancia nos da un promedio de 0.45 metros y el tiempo de 0.403 segundos. Con estos datos calculamos la velocidad horizontal promedio, que se da a partir de la distancia sobre el tiempo, y esto nos da 1
0.12 metros sobre segundos. En el segundo paso dice que calcule el tiempo F que tardará el balín en caer desde la mesa utilizando el valor Y. Para calcular el tiempo utilizamos una de las fórmulas del movimiento semiparabólico o caída libre. Como la bola se inició en una rampa, la velocidad inicial será 0, donde el tiempo será igual a la raíz de 2 veces la distancia en Y sobre la gravedad, y eso nos da 0.428 segundos. Con estos datos volvemos a calcular la velocidad, que va a ser el promedio de la distancia en X, es decir, 0.45 metros sobre el tiempo acabado de hallar, que es 0.428 segundos, y esto nos va a dar 1,05 metros sobre segundos. Calculamos la velocidad en Y final, que es la gravedad por el tiempo hallado, y esto nos da 4,128 segundos. Calcule la distancia horizontal X que el balín debe recorrer. La distancia en X, la cual el balín debe recorrer, la calculamos con el promedio del tiempo. Como acabamos de hallar una nueva distancia en X, ponemos ese valor, que va a ser 1,05 metros sobre segundos, por el promedio del tiempo, que fue 0.403 segundos, y eso nos da 0.423 metros. Esa va a ser nuestra distancia en X. Ahora una pregunta sorpresa dice que si una bola de esponja muy ligera pero bastante grande o una pelota de ping pong rodaran hacia abajo por la rampa, ¿esperaría el mismo resultado? Para nosotros no se da el mismo resultado, ya que la esponja recorre un menor trayecto en el mismo lapso de tiempo que la pelota de ping pong. Por ende, su velocidad es menor y su alcance también será menor. En los análisis de resultados, ahora disponemos a analizar los resultados. Haremos una comparativa entre los datos obtenidos a través de los cálculos y los obtenidos a través de la práctica. Según el tiempo, el promedio de las 3 lecturas realizadas en el laboratorio fue de 0.403 segundos, y el que obtuvimos a través de los cálculos fue de 0.428 segundos. Con esto tenemos un error del 6.2%. Según la distancia, los cálculos de distancia que recorre el balín es de 0.423 metros. Para comprobar eso, medimos y ponemos el vaso en el punto exacto. Si los cálculos están bien realizados, el balín caerá dentro del vaso, como lo podemos ver en el siguiente video. Para finalizar con este laboratorio, contamos con un problema de aplicación que dice que una clavadista alcanza una velocidad horizontal de 3.75 metros sobre segundos desde una plataforma de clavados localizada a 6 metros sobre el nivel del agua. ¿Qué tan lejos del borde de la plataforma estará la clavadista cuando golpee el agua? Entonces, como anteriormente pudimos ver, el tiempo se calcula por la raíz de 2 veces la distancia sobre la gravedad, y esto nos va a dar 1.1 segundo, ya que la distancia fue de 6 metros. En X decimos que ponemos la velocidad horizontal, que es de 3.75 metros sobre segundos, por el tiempo que acabamos de hallar, y eso nos da 4.125 metros. Es decir, que el clavadista caerá a 4.125 metros de la plataforma de salida. El alcance horizontal X de un proyectil lanzado a un ángulo de θ con la horizontal a una velocidad inicial VI puede determinarse mediante el empleo de X va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno de 2 veces el ángulo. Donde dice que encuentre el alcance horizontal de una bola de béisbol que es golpeada por un bate a un ángulo de 63 grados con la horizontal y con una velocidad inicial de 160 km por hora. Pase por alto la resistencia del aire. Aquí convertimos los 160 km sobre hora a metros sobre segundos, y eso nos va a dar 44.4 metros sobre segundos. Es así como X nos va a dar la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno
de 2 veces el ángulo. Así reemplazamos y nos queda 44.4 metros sobre segundos al cuadrado sobre 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 2 veces 63 grados, y eso nos da 162.58 metros. Y así nos da el alcance horizontal de la bola de béisbol que fue golpeada por el bate. Tenemos que a través de las fórmulas del movimiento semiparabólico podemos calcular el sitio donde puede caer el balín y el tiempo que tardará, donde el margen de error entre los cálculos y la práctica es muy mínimo, dando así que el laboratorio fue realmente satisfactorio. Además, si el reloj hubiera estado a una mayor altura, hubiera tenido un mayor alcance y mayor tiempo, y viceversa. Gracias.